El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC para mostrarte los resultados que hemos estado obteniendo con los robots de trading que han operado en estos pares que ven en pantalla. Mi idea es mostrarte exactamente cómo logramos estos resultados, en cuánto tiempo y cómo tú también lo puedes hacer. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el video de hoy va a estar buenísimo porque vengo a mostrarte los resultados obtenidos por los robots de trading para el mercado de futuros de criptomonedas que nos vienen dejando resultados importantísimos en muy pocos días de trading. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque estas ganancias que ves en pantalla de cada una de las criptomonedas las vamos a estar sacando hacia nuestra cuenta del intercambio. O sea, vamos a detener estos bots y vamos ya a cobrar la ganancia para en próximos videos volver a colocar más robots con interés compuesto. Igual te voy a estar pasando paso a paso por esto para que no tengas ningún problema y logres entender todo, y lógicamente cualquier cosa que no entiendas déjamela acá abajo en los comentarios. Los bots que nosotros estamos utilizando son de este intercambio llamado Pionex, que el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este es un intercambio de criptomonedas como cualquier otro en el cual tú puedes depositar USDT y puedes operar con estos robots de trading totalmente gratis, ¿ok? Tú lo único que tienes que hacer es depositar criptomonedas a tu intercambio de criptomonedas Pionex, o sea, crearte una cuenta y depositar fondos, depositar USDT o cualquier otra criptomoneda y tener ese balance en USDT en tu cuenta principal para que luego puedas utilizar estos bots de trading de futuros. La verdad es que es muy sencillo usarlos y te puedo dejar muchísimos videos abajo en la descripción para que veas el paso a paso de cómo nosotros creamos este y muchos otros robots. Ten en cuenta que cada vez que nosotros colocamos un par en el mercado lo pasamos de manera instantánea por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Es muy importante que estés allí porque es un grupo totalmente gratuito que cada vez que nosotros colocamos un par, lo colocamos allí. ¿Para qué? Para que todo el mundo se pueda beneficiar de estas ganancias que estás viendo. El último bot inclusive que colocamos hace tan solo unos días fue este de Aergo USDT, que todavía está en una leve pérdida, pero como no lleva tanto tiempo, inclusive puede llevar hasta menos tiempo que los demás, no ha estado dejando todavía el resultado. Todavía la moneda no se ha disparado. Ese par nosotros lo colocamos en long, por ende, lógicamente, la moneda tiene que subir para nosotros ganar ese beneficio, pero en caso de que estemos en pérdida, simplemente no cerramos el robot, no cobramos la ganancia o la pérdida en este caso, y simplemente el bot sigue operando hasta que nos dejen ganancias como estos que estás viendo en pantalla. Inclusive varios de ellos, por ejemplo, te puedo mostrar el par de Band USDT, estuvo en una ganancia muy superior el día de ayer. Inclusive nos estaba promediando los $20 de ganancia. Fíjate que el precio de esta moneda estaba por aquí en el 1.5 el día de ayer y el día de hoy bajó a 1.46. ¿Qué quiere decir eso? Que el bot sigue trabajando en esa zona, pero lógicamente la ganancia producida por el bot, como el mercado ha bajado algo, me la descuenta del beneficio que él ya tenía. O sea que cerrar ayer, lógicamente hubiese sido una mayor ganancia para lo que sería esta moneda de Band contra USDT. Inclusive varias monedas están en ese mismo caso porque la de HFT también ayer la teníamos un poquitico más arriba, que nos estaba promediando una ganancia de unos $30. Prácticamente entre estos dos bots ya teníamos $50 de beneficio el día de ayer, solamente que no cerramos, y justamente el día de hoy el mercado, como te das cuenta acá en velas de un día, se fue un poco a la baja en altcoins y eso hizo que, bueno, estemos sacando un beneficio un poquitico menor del que pudimos haber sacado ayer, y es por eso que nosotros tenemos que entender muchísimo lo que sería estos bots de tren de futuros para sacarle el mayor beneficio posible. Inclusive yo en el canal de Telegram te he estado diciendo que si ya tienes una buena ganancia, cierres y vayas haciendo interés compuesto, que al final a la larga eso es lo que te va a dar más dinero. ¿Qué significa interés compuesto? Que por ejemplo yo empecé con estos bots con un capital de $100. En el pasado ya crecimos un capital increíble haciendo exactamente esto mismo, colocándole a cada bot $100. Y lógicamente para el siguiente par, que por ejemplo si nosotros cerramos este par con $100 y $25 de ganancia, ya para el siguiente bot podríamos ir con $125 y así lógicamente haciendo interés compuesto podemos crecer mucho más el capital. Ahora bien, para ver los resultados obtenidos con el bot, nosotros tenemos que ir al apartado de órdenes Grid Bot. ¿Ok? En ese apartado de órdenes Grid Bot nos van a salir todos los pares de criptomonedas que tenemos activo. El último que activamos fue este de Aergo USDT, pero estos tres fueron los que activamos primero hace algunos videos atrás, ¿ok? Que este HFT, este de audio y este de Band, ¿ok? Esos tres ya están en ganancias que hoy vamos a estar cobrando, o sea, vamos a estar deteniendo los bots para cobrar esas ganancias, pero lo interesante de todo esto es que acá me muestra en una tablita cuánto beneficio nosotros hicimos y en cuánto tiempo nosotros lo hicimos.
Por ejemplo, en el par de HFT USDT que está activado con el robot de trading de futuros, ¿ok? En un long o en un largo a 4X, nos dejó en un periodo de 2 días y 21 horas una ganancia de un 24-25%, lo cual quiere decir que es una ganancia sumamente importante porque estamos hablando de casi un 10% de beneficio diario. Inclusive para el día de ayer te darás cuenta de que en esta tablita nosotros estamos promediando, por ejemplo, los 27% y allí para ese momento teníamos solo 2 días operativos. O sea, estamos hablando de una ganancia de aproximadamente un 14% por día en este par de criptomonedas. ¿Y por qué sucedió eso? Porque efectivamente cuando nosotros nos metimos con el robot, que fue hace 2 días atrás, nosotros estábamos en esta vela por aquí. Nosotros metimos un long, efectivamente el precio se fue hacia arriba y fíjate que no se tiene que ir tan arriba, ¿ok? No se tiene que ir tan arriba para nosotros sacar una ganancia de un 20%, de un 30%, inclusive de un 50%, que era nuestro precio de take profit. Antes inclusive de que nos toque ese precio objetivo de take profit, nosotros podemos cerrar ese robot en ganancia para ya cobrar la ganancia si es que vemos que, como está pasando en el momento que te estoy grabando este video, que ayer tenía un precio en el cual podía cerrar mucho más arriba y ganar más dinero. Cuando ya veo que la moneda va bajando otra vez a mi punto de partida, yo lo que prefiero hacer es cobrar esa ganancia, ¿ok? Y volverme a meter en otro par de criptomonedas que de repente me dé un mejor resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy? Justamente cerrando esas ganancias para que veas cómo hacerlo, ¿ok? Cuáles son las 2 formas que tienes de hacerlo y colocando para un próximo video que vamos a estar haciendo en este canal de Monitor BTC 3 pares más de criptomonedas que veamos en buenas zonas para seguir metiendo un long e ir haciendo interés compuesto, ¿ok? Como te das cuenta aquí abajo, nosotros empezamos a invertir con cada uno de estos robots $100 en cada uno, ¿ok? Le colocamos $100 al de HFT, $100 al de audio y $100 al de Band. También últimamente le colocamos al de Aergo $100 que efectivamente fue exactamente lo mismo, largo a 4X. El tema es que todavía no nos ha dejado un resultado demasiado positivo, por ende no pensamos cerrar todavía este par, porque lógicamente todavía le puede llegar a quedar una muy buena ganancia que nosotros no vamos a estar cerrando en pérdida este robot ahora mismo, así que este lo vamos a estar dejando para próximos videos ya cuando veamos una ganancia interesante. Ahora, estos 3 que ya nos marcan una ganancia, sí podemos cerrarla e ir haciendo interés compuesto, que allí es donde está la clave de ir creciendo el capital rápido, porque no es lo mismo empezar con un bot con $100 que empezarlo con 124 o empezarlo con 108 o empezarlo con 111, porque con 111 o con 108 o con 124 vamos a ganar mucho más dinero a la larga que simplemente esperando que estos bots nos lleguen al take profit. Entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es cerrando. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos 2 formas de hacerlo. Una es cerrarlo desde aquí y otra es cerrarlo en órdenes GridBot, ¿ok? Que te lleva a este apartado en órdenes activas y acá vas a ver tus mismos bots, HFT, USDT, audio y el de Band. El tema es que acá lo bueno es que te marca más o menos las ganancias que tú ya obtuviste en USDT al pasar de los días. Fíjate que al inicio yo estaba sacando más o menos un 10% con este bot, que inclusive en cuestión de horas ya sacamos ese 10%. Y si ya en ese punto yo hubiese cerrado esa ganancia, ya yo tendría $110 en mi portafolio que pude haber hecho interés compuesto e irme a otra criptomoneda. ¿Okay? Yo lógicamente la dejé un tiempito, la dejé unos días y me marcó una ganancia máxima de aproximadamente un 27%, que fueron $27 ganados, que yo en ese momento no cerré. Y fíjate que como la moneda ha caído algo en las últimas horas, me ha estado dejando un menor resultado. O sea que el resultado, por ejemplo, de $27 que yo ya tenía para ese momento, que no lo cerré, que fue más o menos el día de ayer cuando el precio de HFT estaba acá, como yo no cerré esa moneda y efectivamente el precio cayó algo, no me está dejando la mejor ganancia posible, pero con todo eso sigue siendo una muy buena ganancia. Lógicamente yo hice todo esto para mostrártelo en el video y para que entendieras cómo es que el bot saca esa ganancia. Fíjate que hizo más de 119 operaciones para sacarme esa ganancia, ¿ok? Por eso es que nosotros debemos dejar el bot trabajando al menos unas horas y ya cuando tengamos un resultado de un 5, 8, 10%, sacamos ese beneficio y hacemos interés compuesto. Entonces, ¿cómo podemos detener este bot? Como ya te dije, órdenes, GridBot, órdenes activas. Y acá, fíjate que ya tengo el par, que simplemente dándole detener al bot y aceptar, ya esa ganancia se va a mi cuenta. O sea, se me regresan los $100 de inversión inicial y vienen $24 a mi cuenta. Lo puedo hacer también en este apartado, que sería futuros, bot de futuros. Acá en la parte de abajo salen el GridBot, ¿ok? Tengo todos los pares abiertos. Y en este momento, si yo quiero cerrar esa ganancia, lo único que tengo que hacer es detener, ¿ok? Y aceptar. ¿Ok? Para que veas exactamente cómo esa ganancia va a mi cuenta real, simplemente yo voy a hacer acá la simulación de que voy a crear un bot para que veas exactamente la cantidad de capital que yo tengo disponible. En este momento tengo 2031 USDT.
que en el momento que cuando yo cierre un par de estos en ganancias, se me van a venir los $100 a mi cuenta y el beneficio que yo saqué. Entonces, por ejemplo, este de HFT USDT lo puedo detener en este momento, ¿ok? Aceptar. Y ese beneficio se me va a mi cuenta, ¿ok? Esos $100 más el capital que yo saqué allí se me registra ahora en mi cuenta disponible. Fíjate que mi balance disponible ahora subió a 2.156. Lo mismo pasa acá en el apartado de bots. Ya el par de HFT no me sale. ¿Por qué? Porque fue un bot cerrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con el par de audio USDT? Vemos la gráfica exactamente cómo estuvo. Fíjate que esta gráfica estuvo en algunos momentos en pérdida. Fíjate que aquí estuvimos perdiendo un menos 2%. Acá estuvimos también perdiendo aproximadamente un menos 4%. Y aquí estuvimos perdiendo aproximadamente un menos 2%. Pero en las veces que este bot iba ganador, aquí íbamos ganando un 5%. Aquí a las horas también íbamos ganando un 4% y finalmente estuvimos ganando como puntos más altos aproximadamente un 10%. Como te das cuenta, esta moneda retrocedió algo el día de hoy. Si vamos al par de audio USDT, que le damos a estas dos rayitas para que nos muestre exactamente el par. Fíjate que el día de ayer el precio de audio había subido un poquitico, ¿ok? Desde el punto actual y ha retrocedido algo, ¿ok? Entonces, como ha retrocedido, también la ganancia lo ha hecho, pero en menor medida, porque finalmente teníamos como un 10% en el punto más alto, un 11%, y ahorita está en un 8% que no está nada mal. En los mismos 2 días y 21 horas sacamos un 8%, que estamos hablando de que es un resultado más o menos como dentro de un 2 a un 3% diario, que tampoco está absolutamente nada mal porque fueron beneficios que se sacaron totalmente automáticos. Nosotros colocamos el bot en este caso hizo 171 operaciones y me sacó esa ganancia de $8 que ya puedo cerrar y para el siguiente bot ir con interés compuesto con $108, ¿ok? Entonces lo que voy a estar haciendo con este bot es exactamente lo mismo, lo podemos cerrar en este apartado inicial, ¿ok? Simplemente detener y aceptar, pero en este caso para que veas que por acá también se puede, vamos a cerrarlo por acá, ¿ok? Que para llegar a este punto, como te dije, es órdenes, grid bot, ¿ok? Órdenes activas y vamos al par de audio USDT. Le damos detener el robot para sacar esos $8, en este caso serían $100 y $8 que vienen a mi cuenta y le doy aquí a aceptar. ¿Qué pasa cuando hago eso? El bot se cierra, ¿ok? Y ya pasa a ser operaciones de mi historial de órdenes. Fíjate que ya no me sale en el apartado anterior, sino que ahorita me sale acá $100 de inversión y aquí me llevé aproximadamente unos 7,87 porque fueron operaciones que se cerraron a mercado y no fueron los $8 continuos que me salía anteriormente, sino que se cerró un poquitico menos de ganancia, pero ganancia al fin. Si yo voy a mi cuenta ahora, fíjate que ahora tengo más dinero. Antes tenía $2.000 disponibles, ahora tengo 2.263 porque lógicamente se fueron cerrando los $100 que tenía de inversión más las ganancias obtenidas por el robot. ¿Ok? Lo cual eso hace que yo poco a poco vaya incrementando considerablemente mi capital. Aparte de que los siguientes bots que yo voy a estar colocando van a ser de $124 para el próximo par que coloque. Luego voy a crear otro con $107 y luego voy a crear otro con $111. Lo cual hará que lógicamente el nivel de porcentaje yo vaya ganando cada vez más dinero. Como te das cuenta, esto tan solo lo hicimos en 2 días y 21 horas, que fueron aproximadamente los bots que teníamos activos para hace algunos días, que lo activamos aquí contigo en este canal de Monitor BTC. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es lógicamente agarrando ese capital y volviéndolo a invertir en otras monedas. ¿Por qué? Porque si yo en 3 días aproximadamente hice un 10%, un 8%, un 20%, yo puedo seguir haciendo eso en los próximos 3 días, en los próximos 3 días, en los próximos 3 días. Inclusive puedo llegar a duplicar mi capital en menos de un mes aplicando solamente esta estrategia de los bots. Y fíjate que, por ejemplo, en el par de Band USDT, yo llegué a tener solamente en este par, en el punto más alto, un 20% de ganancia, lo cual te quiere decir que en tan solo 2 días este fue un bot que me tuvo un 20% de ganancia. Fíjate que sale acá en este apartado, en esta gráfica, me sale ese 20% que yo pude haber sacado. Si yo en ese mercado estaba pendiente para sacar ese 20%, lo puedo haber sacado. El tema es que, claro, yo te quiero grabar el video para que veas exactamente de dónde salen las ganancias y cuántas operaciones es que hace el robot para sacarte ese beneficio, que en este caso fueron 116 operaciones entre compras y ventas que él hizo para sacarme ese profit. Lógicamente yo tenía un 20% para un punto, pero como esta moneda cayó desde el punto máximo que estuvo el día de ayer, que fíjate que estuvo acá, estamos en el par acá de Band USDT, ¿ok? Que es el mismo de acá abajo, ¿ok? Fíjate que el día de ayer estábamos aquí promediando el $1.51 por moneda y ahorita, si vamos a la gráfica, lo tenemos a 1.45, o sea que ha caído bastante desde el punto máximo y por eso es que también la ganancia ha caído algo desde el punto que estábamos ayer acá en el área de los 20%. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, cerrar aquí en 11%, que igual es una ganancia sumamente buena, que si yo hubiese estado pendiente del mercado hubiese sacado mucho más, porque aquí hay que meterse, qué sé yo, cada 5 horas, cada día para ir viendo las ganancias. Ya cuando uno ve una ganancia atractiva, uno cierra y crea otro robot. Esa es la idea, es la dinámica de este tipo de algoritmos para cada
cada vez ir haciendo interés compuesto y cada vez ganar más dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con este bot? Lo mismo, cerrándolo, ¿ok? Para ya ejecutar otro bot en el siguiente video, que es importante que no te lo pierdas en este canal de Monitor BTC, porque así vamos a ir incrementando poco a poco nuestro capital y estoy seguro que vamos a duplicar esta cuenta de manera muy rápida. Si en tan solo 2 días ya hicimos este beneficio, no me quiero ni imaginar lo que vamos a poder hacer en un futuro. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es deteniendo este bot, simplemente acá dándole detener. Fíjate, muy importante del balance que tengo disponible ahorita, tengo 2.268. Cuando cierre, se me van a regresar estos 100 y estos $11 a mi cuenta. Le doy a aceptar, ¿ok? Y se me cierra ese par. Cuando se me cierre, ok, fíjate que aquí estás cancelando todas las órdenes, aquí ya me viene mi balance disponible, me viene más dinero. Yo empecé con $300 en esos 3 bots y fíjate que aquí tengo mis mismos 300 y ya tengo un poquitico más de USDT. Así poco a poco voy incrementando mi cuenta. Lógicamente este par no lo vamos a cerrar porque ahorita mismo lo tenemos en una leve pérdida, ¿ok? Pero con todo y eso, ese par desde hace aproximadamente unos 2 días que lo colocamos, porque este par lo colocamos luego de esas 3 criptomonedas, fíjate que no ha subido mucho desde el punto donde nosotros entramos. Por eso es que el precio todavía, como está algo abajo desde el punto que nosotros entramos, el bot sí que ha venido haciendo operaciones, pero todavía no nos ha dejado una ganancia significativa. Como todavía el precio no ha tenido un subidón interesante, nosotros seguimos en este par de criptomonedas hasta que ya nos deje una ganancia. Si por ejemplo ya ustedes ven que a las horas pueden tener un 5% de ganancia aquí y este es un par que no les está dando mucho resultado muy pronto, pueden cerrar este bot, por ejemplo, con 5% de ganancia y ya meterle ese dinero con interés compuesto, lógicamente, a otro par que de repente les dé más ganancia. La idea acá es tratar de crecer lo antes posible, lo más rápido posible, el dinero. Eso al menos es lo que yo hago con este tipo de bots y aprovecho que son totalmente gratuitos para sacarle lo más posible. Ahora, si vamos a lo que sería el historial de órdenes, ya nos salen los 3 pares. Ya nos sale el de HFT, que cerramos de primero, el de audio y el de band, ¿ok? Me salen todos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo para los próximos bots? Que lo vamos a hacer en un próximo video. Voy primero al historial de órdenes, veo más o menos cuánta ganancia yo obtuve en el anterior bot y lo que hago es hacer interés compuesto. Para el siguiente bot que yo voy a crear para el próximo video va a ser con 124 horas. El segundo va a ser con 107 y el tercero va a ser con 111. Eso lo van a ver en un próximo video, así que no se despeguen de este canal de Monitor BTC y que si todavía no están suscritos, suscríbanse a este canal con campanita porque lo vamos a estar haciendo en un próximo video. También tienen la opción de utilizar los bots en spot, solo que no salen tan rentables, al menos si tienen poco capital. Al menos si hacen bots con $100, con 200, con 300, no se saca tanta ganancia. Si bien pueden llegar a ser interesantes, a mí lo que me gustan son los de futuros y es lo que vamos a estar viendo seguramente por este canal en un próximo video. Sin más, espero que este te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.